Hola artistas de la inversión, bienvenidos a un nuevo vídeo. La empresa de hoy apenas necesita presentación. Cualquier persona que esté viendo este vídeo seguramente conoce sus servicios o sus productos. Google se ha convertido en una de las empresas de mayor éxito en bolsa durante los últimos 15 años. Si quieres saber qué valor puede alcanzar en bolsa y cuáles son las perspectivas de su negocio y cómo valorar la compañía, presta atención al siguiente vídeo. Google se ha convertido en una fuerza de la naturaleza, en una de las empresas con mayor dominio a nivel global. Desde que salió a cotizar en bolsa en el año 2004 a $50 por acción, ha pasado a valer más de $1000 por acción, lo cual supone multiplicar por más de 20 veces su valor en bolsa. Cotiza en bolsa bajo el nombre de Alphabet y el ticker es GOOGL. Posee dos clases de acciones, pero ambas son similares y no hay mucha diferencia entre una y otra. Google cumple las 4 características que siempre nos menciona Warren Buffett para analizar acciones. Por un lado, un negocio entendible, un negocio con ventaja competitiva, un buen equipo gestor y un precio atractivo. Si nos referimos a la parte de la ventaja competitiva, voy a dar solo un dato. Según el propio Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que es una persona que se caracteriza por su prudencia y por hablar siempre en un tono bastante conservador en declaraciones públicas, ha calificado a Google probablemente como la empresa con mayor ventaja competitiva del mundo. Esto dice mucho de la clase de empresa que es y del tipo de negocio que estamos analizando. Segundo, las decisiones de capital allocation o de gestión por parte de la directiva han sido espectaculares y han generado muchísimo valor. Hay algunos participantes del mercado que no lo ven de esta forma, pero vamos a dar algunos datos. En el año 2006 compraron YouTube por 1,6 billón de dólares. Recordad, 1000 millones de dólares es un billón en inglés. Y por mucho que me digáis en el arte de invertir, 1000 millones, me da igual que sean de rupias, que de pesetas, que de euros, van a seguir siendo un billón, ¿de acuerdo? Porque es en el mundo financiero como todo el mundo se entiende, aunque un billón se entienda de forma diferente cuando hablamos en el entorno europeo. Bueno, sin más, recordemos, ahora mismo el valor de YouTube se puede calcular entre 100 billón y 200 billón. Es una franja amplia, pero todo el mundo está de acuerdo en que vale más de 1,6, lo cual significa que en estos 12 años han multiplicado por 60 el valor de esa inversión que hicieron. Otro ejemplo fue apostar decididamente por los sistemas móviles de Android. En palabras del propio Bill Gates, una de las personas más ricas del mundo y de los mayores expertos en el sector de la tecnología, probablemente su valor actual es de 400 billones de dólares. Estamos hablando de una inversión que salió de la incubadora de innovación y desarrollo de Google, a raíz de una pequeña inversión. Estamos hablando de magnitudes astronómicas en cuanto a multiplicar el capital. Tercero, Google es un negocio entendible. Visto desde el punto de vista tecnológico, pues puede parecer complejo. Algunas personas dicen, no, yo no compro empresas tecnológicas, pero se parece más a un medio de comunicación, a una plataforma de anuncios, que a una tecnología. Y si lo analizamos desde ese punto de vista, se vuelve más entendible. Cuarto, cotiza a un precio atractivo. Y ahora vamos a ver cuál puede ser este valor. Si te están gustando estos vídeos, recuerda, como os digo siempre, de dejar un comentario, darle un like, al final no cuesta nada y ayuda a que tenga bastante difusión el vídeo. De igual forma, recuerda suscribirte al canal para que estés al día de todo lo que vayamos publicando. Para valorar Google podríamos tomar la actitud simplista de a los beneficios actuales o futuros de dentro de 2 o 3 años aplicarles un múltiplo de valoración y llegar a un precio objetivo. Pero hay muchas partes detrás de la historia y es conveniente remarcar por qué existe la oportunidad y cuáles son los riesgos. Hay que recordar que el mercado se ha vuelto extremadamente cortoplacista. Normalmente en True Value recomendamos o nos gusta buscar oportunidades de inversión en empresas small cap, poco seguidas por el mercado, donde se puede generar bastante valor. Pero eso no excluye que de vez en cuando se puedan encontrar oportunidades en grandes compañías. De hecho, la primera vez que invirtió True Value en Google fue alrededor de 2015 a $500 por acción, porque había una serie de miedos y riesgos, pues un poco iguales que los que existen en la actualidad. Existe mucho ruido alrededor de inversiones como Google o Facebook que operan dentro de un sector similar o parecido y al final, si uno como inversor es capaz de evaluar esos riesgos y cómo de peligrosos pueden ser y se abstrae de ese ruido, puede tener un buen rendimiento a largo plazo y el mercado te ofrece negocios muy atractivos con las características que hemos comentado antes a precios muy buenos. Respecto a Google, siempre hay cuestiones como podría ser, por un lado,
Las multas de la Unión Europea le acusan de prácticas monopolísticas, incluso en Estados Unidos hay ciertos políticos que abogan por separar las compañías tecnológicas que se están volviendo muy grandes y muy poderosas, cuestiones relacionadas también con la privacidad y la protección de datos, y siempre hay un montón de cosas rodeando este tipo de inversiones. Si uno investiga la historia en este tipo de empresas, ya sucedió lo mismo con inversiones como Microsoft en los años 90, y eso no le impidió escalar como un cohete en bolsa y subir de forma desmedida y generar unos rendimientos y generar muchos millonarios alrededor del mundo. Si uno investiga a Microsoft durante esos años 90, era un poco la situación actual, donde la acusaban de prácticas monopolísticas, tenía constantemente multas en Estados Unidos, en Europa. Pensemos en todo el valor que ofrece Google de forma gratuita a los consumidores. Piensa en Gmail, en el buscador, en YouTube, en Android, todo eso es prácticamente gratuito. Sí, hay una pequeña parte de publicidad, pero es algo que se ha instalado en la vida de las personas. No es un monopolio, no es una situación de abuso de mercado, es que el consumidor lo demanda, ese tipo de servicios, porque al final son los más competitivos. Permíteme que te dé otro dato adicional. MIT, que es una de las entidades más reconocidas a nivel global en cuestiones del conocimiento, de la tecnología, realizó un estudio reciente sobre Google y cuánto estarían dispuestos a pagar los consumidores por los servicios y productos de Google. Y se descubrió que en algunos casos esa cifra podría rondar en torno a los $1.800 anuales. Equivale a una cuota mensual de unos $150 que estarían dispuestos a pagar los consumidores por seguir utilizando Gmail, el buscador, YouTube, todo lo que hemos mencionado antes y que forma parte del ecosistema de Google. Para la valoración que vamos a hacer hoy es bastante conservadora y a pesar de que en los planes de la compañía está monetizar todas esas plataformas y todos esos activos que tienen de una forma más agresiva, no la vamos a tener en cuenta. Simplemente vamos a tener en cuenta la parte que generan por ingresos de publicidad y de cómo pueden llegar a crecer a futuro. Plataformas de Google, como puede ser Google Maps, que es totalmente gratuito, es una herramienta que yo personalmente, por ejemplo, usaría a diario o casi a diario, que te soluciona muchísimo la vida y que apenas contenía anuncios. Ahora simplemente están empezando a introducir pequeñas recomendaciones de empresas, de servicios locales, una pequeña parte de publicidad y al final son activos que posee la compañía que estaban sin monetizar y que puede proporcionar un upside adicional a la valoración que vamos a ver a continuación, pero que para ser conservadores no la vamos a incluir de momento. En esta valoración vamos a tomar el enfoque que creo que es más correcto, que es lo que se llama la suma de las partes, o lo que en inglés sería el SOTP, el Sum of the Parts, porque tiene varias partes móviles la empresa y al final lo lógico es sumar todos los activos, le restamos la deuda si es que la tiene, en este caso no hay deuda en Google, y llegamos al valor neto por acción y lo comparamos con el precio al que cotiza. Para conocer esta suma de las partes es importante que vayamos paso por paso por todos los activos o los principales que tiene la compañía, que son 4 o 5 y que vamos a ver a continuación. En primer lugar, el activo más conocido de Google es el buscador. Ya no necesita presentación, es la plataforma dominante, cuenta con el 92% de cuota de mercado y el valor que proporciona es tremendo. Gran parte de los ingresos de la compañía provienen de esta línea de negocio. Pero hay cosas más interesantes. Antes hemos comentado Google Android. Actualmente se estima que 2.000 millones de personas a nivel global usan este tipo de sistema. 2.000 millones de personas. Y cada año las ventas de móviles a nivel global es de 1.2 billón. Es un activo todavía sin monetizar, que se ofrece de forma prácticamente gratuita a los fabricantes de teléfonos para haber creado esta posición dominante y de efecto de red. Pero en declaraciones que os pongo aquí del propio CEO de la compañía en 2010 y 2011 al Wall Street Journal, ya mencionaban cómo sus planes a futuro van por la vía de monetizar este activo y de que los fabricantes paguen por estos servicios. Aquí Google tiene que ser cauteloso, como hablábamos antes, por las prácticas de monopolio y no apretar demasiado al consumidor. Entonces, su estrategia es más seguir por la vía de que sean los fabricantes al instalar el sistema operativo de fábrica los que tengan que pagar por estos servicios. Pensemos en una pequeña cifra. Imaginemos que solamente en un teléfono móvil que vale $200 cobrasen una cuota por el sistema operativo de $10. Es un sistema parecido a un ecosistema similar al de Windows en los ordenadores, donde Windows podía valer $100 el sistema operativo, o 50, 80, dependiendo del mercado, y el ordenador valía 900, $1.000.
En los móviles va a suceder lo mismo. Entonces, al final cobraron que es una pequeña cuota inicialmente al fabricante de $10, que la pueden asumir perfectamente, porque el consumidor va a demandar los teléfonos que tengan sistema Android, porque no hay ningún alternativo, salvo que sea el ecosistema de Apple. Estamos hablando de 20 billion de dólares adicionales en beneficios. Pensamos que la compañía el año pasado ganó en torno a 30 billion. O sea, sería aumentar la facturación y los beneficios de la compañía un 70%. Si sigue cotizando al mismo múltiplo, que es un múltiplo razonable que hemos dicho, simplemente por ese hecho debería valer un 60 o un 70% más la compañía. El siguiente activo que te quiero explicar es YouTube. Si estás viendo este vídeo ya sabes el tremendo valor que aporta y el enorme valor que tiene como activo para la compañía. Aproximadamente un tercio de todo el tráfico de datos de Internet se debe a YouTube. Hay otro dato curioso, que es que el 20% del tráfico total de vídeo en Internet se debe a YouTube. Y a pesar de eso, de todos los ingresos por publicidad que produce el vídeo en Internet, solo un 10% se debe a YouTube, comparado con el 20% del tráfico que tiene. Entonces eso debería igualarse a futuro. De hecho, hay estudios que dicen que para los anunciantes es todavía entre un 40 y un 50% más barato anunciarte en YouTube que en la televisión tradicional. ¿Esto qué supone? Tienes una plataforma que es mejor porque puedes segmentar mayormente al consumidor. Puedes mostrar tus anuncios a solo una determinada franja demográfica, con unos niveles de ingresos, que vivan en una zona en concreto, que tengan unos gustos en concreto, es muy importante dependiendo de lo que hayan visto en YouTube. Entonces, el potencial de este activo para futuro es tremendo. Otra de las razones por las que está barata las acciones de YouTube es porque han hecho mucho daño a esos medios que comentábamos originalmente de televisión, radio, medios tradicionales. Y los inversores leen muchos de estos medios de comunicación, ya que sean periódicos, la televisión y demás. Como les han quitado el pastel a ese tipo de compañías, su aversión hacia este tipo de compañías tecnológicas es enorme y todos los días están publicando artículos sensacionalistas haciéndote creer que va a ir fatal la compañía, están deseando que fracase. Es como su mayor enemigo, Facebook y Google principalmente. Son las que más medios acaparan. Otro activo adicional es lo que se llama Waymo. Es el software o la plataforma para el coche autónomo de Google. Si investigáis por internet vais a ver que es la tecnología más avanzada que hay actualmente para este tipo de coches autónomos. Es un futuro lejano todavía falta muchos años para que sea una realidad, pero si tienes la tecnología dominante y la que más rápido está avanzando, cuando todos los fabricantes deseen instalar esa tecnología en sus coches, ellos van a cobrar unos royalties y el valor de esa compañía se va a disparar. Es difícil de valorar porque todavía no produce muchos ingresos, pero algunos analistas la valoran hasta en 250 billion en bolsa y otros en una franja más conservadora en 100 billion. Pero por debajo de ese valor es difícil que nos encontremos. Esta línea de negocio de Waymo ha surgido de una línea de negocio que tiene Google que se llama Other Bets, que es como otras apuestas o un departamento de innovación y desarrollo. Aquí a continuación en la imagen que os pongo podéis ver cómo apenas genera ingresos, son unas ventas que crecen bastante año sobre año, pero son unos 600 millones, que sobre el total de la compañía es muy poquito. Y de hecho tiene unas pérdidas operativas de alrededor de los 3.000 millones de dólares. Esto lo ven muchos inversores de forma negativa, porque al final si lo excluyésemos de la valoración, pues en vez de estar ganando la empresa 30 billions al año, estaría ganando 33 billion, un 10% más. Pero al final, de esta incubadora de ideas y de investigación y desarrollo, es donde han salido cosas como lo que decíamos antes, Android o la inversión en YouTube. De este mismo lugar, de las Other Bets, ha salido Waymo. Y estamos hablando de algo que vale hoy potencialmente más de 100 billones de dólares. Este segmento de la compañía, a la hora de valorarlo, lo veo como un gasto en investigación y desarrollo. No sale nada habitualmente, pero cada 3, 5, 10 años pueden salir home runs. Y al final, Google atrae a las mentes más brillantes del planeta a sus centros de innovación y desarrollo, y tener ese activo, ese talento, es un valor incalculable. Google posee además lo que se llamaría el Google Cloud. Ya hemos comentado en vídeos anteriores que es una de las tecnologías que más crecimiento va a tener y está robando mucha cuota de mercado a sus competidores. Pensemos que el año pasado creció a tasas cercanas al 100%, nos estamos hablando de doblar el negocio. Actualmente solo controla un 10% del mercado del cloud computing, pero está creciendo esa cuota de mercado, con lo cual es síntoma que es un producto competitivo si está robando esa cuota de mercado a los rivales. Teniendo todo esto en cuenta, hay otro activo adicional que sería el cash que tiene en el balance la compañía. Google
tiene en sus arcas una montaña de dinero que ha ido acumulando todos estos años y que no le han dado un uso muy significativo, pero al final muchos analistas no incorporan esto en sus valoraciones, pero vemos que compras como lo que hicieron puntualmente, como YouTube, ha generado mucho valor. Eso sí que tenemos que introducirlo en nuestra valoración. Como veis aquí en la foto que os pongo del balance de la compañía, podéis ver que los activos líquidos o la liquidez instantánea, tesorería y demás, pues superan los 100 billones de dólares. Y la parte de deudas que tiene la compañía es muy baja, apenas es un poquito más de 2-3 billones, pero es casi insignificante. Entonces esto supone 100 o 110 billones en bolsa. Hay que tener en cuenta que siempre valoramos las compañías a 3 años. Probablemente con el cash que vaya acumulando en los próximos 3 años o 3 años y medio, esta montaña de dinero va a crecer hasta los 200 billones. Teniendo esto en cuenta y teniendo los beneficios actuales que genera Google, que es de en torno a los 30 billones que hizo el año pasado, podemos estimar dos rangos. Por un lado, un rango más elevado de crecimiento del 15%, que yo creo que es conservador. La empresa pensamos que viene de crecer al 20% los últimos años. En el último trimestre ha publicado un crecimiento del 17 o del 18%, pero puede mantener ese crecimiento. Y establecemos otro rango más conservador de crecimiento del 10%. Entonces, dentro de 3 años, a final del 2020-2022, generaría un beneficio de en torno a 43 billones en un escenario, y en otro escenario más alcista sería en torno a 50 billones de beneficio, que nada más es ir haciendo el interés compuesto del 15% y bueno, ya entendéis la idea. Entonces, recordad, tenemos todos los activos que hemos comentado antes, los beneficios actuales, la caja, y haríamos esta valoración por suma de las partes. Por un lado, para valorar este flujo de caja o este flujo de ingresos que tiene la compañía, podríamos aplicar los múltiplos, y la cuestión es qué múltiplos deberíamos aplicar. Históricamente, Google ha cotizado en torno a las 20-25 veces beneficios o free cash flow. Durante los últimos 5 o 10 años se ha cumplido ese patrón. Cuando salió a bolsa no, porque tenía un crecimiento explosivo, entonces el múltiplo al que cotizaba era mucho más elevado, pero porque era una empresa más prometedora y no tan madura como en el mercado actual. Entonces, entre 20 y 25 veces beneficios, dependiendo el performance que tenga el negocio a largo plazo, parece un rango razonable para valorar este tipo de empresas. De hecho, es un negocio mucho mejor que la media del mercado, no tiene deuda, va a crecer muchísimo más que la economía en general y que el mercado en general, con lo cual si el mercado está cotizando a un PER de 17, pues hasta PER 25 podría ser conservador en el mercado actual. Tendríamos un valor de en torno de ese flujo de caja, en el rango de 860 billones de dólares y 1.250 billones de dólares, dependiendo si alcanza la parte alta del rango o la parte baja y de si valoramos a PER 20 o PER 25, ¿vale? Si te está resultando difícil de comprender, os recomiendo como siempre que deis un vistazo a los cursos que tenemos del arte de invertir, porque ahí tenemos un método detallado y bastante interactivo. Entonces, continuando con el vídeo, tenemos ese rango de la valoración del flujo de caja. Por otro lado, tendríamos los 100 billones que podrían valer Waymo. En la parte alta ya sabemos que están 250 billones, pero vamos a suponer 100 billones para ser conservadores. Tendríamos otros activos, como podría ser la caja, que hemos dicho que actualmente es de 100 billones, pero como siempre valoramos a 3 años vista, pues eso va a crecer seguramente hasta los 200 billones. Sumamos todas estas partes y llegamos al valor total de la compañía. Esto lo dividiríamos entre el número de acciones, hay unos 700 millones de acciones en circulación, y llegaríamos al precio objetivo. Una vez que hemos hecho esta valoración de la suma de las partes, lo que llegamos es a un rango de valoración para los próximos 3 años del entorno de 1.150 billones de dólares y 1.550 billones de dólares. Siempre establecemos un rango porque ya sabéis que invertir es más un arte que una ciencia exacta, entonces es difícil llegar a un valor exacto, pero establecemos ese rango. A esto le restaríamos los liabilities o las deudas que tuviese la compañía, pero en este caso son insignificantes o son pequeñas con el tamaño que tiene la compañía, y lo dividiríamos entre el número de acciones para llegar a la valoración por acción. Llegaríamos a un precio objetivo de entre 1.650 dólares y unos 2.200 dólares. Ten en cuenta que hoy en día cotiza unos 1.100 dólares por acción, lo cual supone que a 3 años vista nos puede dar un rendimiento medio analizado en torno al 13%, 22%. Está bastante bien para ser una acción que no tiene deuda, que es un negocio muy bueno, que va a tener un cierto crecimiento y que si nos aislamos de todo ese ruido que hemos comentado antes y invertimos a largo plazo de verdad, 2-3 años,
puede ser una muy buena inversión. Si os están gustando esta serie de vídeos y queréis que hagamos más, de verdad, ponedme en los comentarios. Cuanto más comentarios hagáis, más motivado me voy a sentir. Cuantos más likes le deis al vídeo, mejor va a ser para que tenga más difusión, y al final, si el arte de invertir crece, vosotros vais a poder aprender más y yo también me voy a sentir, como os decía antes, más motivado a seguir haciendo más vídeos de este estilo y que podáis seguir aprendiendo de este maravilloso mundo que al final es la bolsa y las finanzas. Recordad suscribiros al canal para estar al día de todo lo que vayamos publicando y activar las notificaciones para que os llegue al instante. Sin más, un saludo y que tengáis una buena inversión.